tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito. Estamos a 2 semanas del comienzo de la Copa del Mundo Qatar 2022 y como siempre, gracias en este caso a Betcris, estamos junto al señor Jaime Macías. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Todavía con un poquito de jet lag, así que si no estoy con todas las luces, sabrán disculpar. Pero bueno, acabamos de llegar de Los Ángeles y de vivir una final de la MLS extraordinaria, con un guión que si lo hubieran escrito, no sé si hubieran logrado tener el guión que tuvo. Y que te soy sincero, disfruté bastante poco los últimos 30 minutos porque, eh, para los que no saben, Maxime Crepeau, el arquero de Los Ángeles, sufrió una fractura, faltando 10 minutos para el final, y, y Maxime es un amigo. Ujú. Y habíamos hablado del Mundial, y habíamos hablado de que ya se iba directo para Doha pocas horas después del partido, bueno, a Bahrein, y que cuando salió, es como que dejé de, no pude disfrutar lo que todo el mundo fue capaz de disfrutar de cómo fue el desenlace del partido, porque tenía la cabeza muy metida en él. Ujú. Bueno, y dos preguntas, voy a la primera. Ujú. ¿Cómo está Crepó? Ese mundial se lo pierde. Ok, Él está bien de ánimo, hablamos toda la mañana, pero el mundial se lo pierde. O sea, ok. es casi una fractura, Ujú. y es de ¿Fractura esa. dónde? Es en ¿En la, el en la. cráneo? No, no, pierna, tibia. Ah. ¿Te acuerdas aquella de Gregory Coupé? Ujú, Muy parecida a ella. ujú, Es una jugada desafortunada porque la defensa está adelantada, él está cerca de la defensa, pero cuando ve que la pelota va larga, él, él hace lo lógico, él retrocede hacia su arco para marcarle el pase al central. Y el ujú, central erra el pase. Entonces el pase ujú. queda a mitad de camino y él tiene que salir fuera del área con los pies por delante. Y el pie que queda debajo es el que se le traba, y ahí es donde tiene. No, no sé, es que es una jugada que no esperas, pasa algo que no esperas y terminas llegando desarmado. Y que cuando yo estaba justo en la línea del offside, sentado ahí, y cuando vi la cantidad de pasto que se levantó cuando él barrió, es como que ya, me di cuenta que, eh, que la cosa no venía bien. Entonces, bueno, de ahí lo que viene. Pues, tengo muchos amigos que se han perdido mundiales porque no los han convocado, pero se queda fuera del mundial a 10 minutos del último partido de la temporada que lo llevaba al mundial, con Ujú. lo histórico que fue lo de Canadá. La segunda pregunta es, ¿la final fue buena o fue emotiva? La final, y lo decía en mi análisis para la MLS, yo creo que hay que hacer dos análisis separados de la final. Un análisis futbolístico que nos explica por qué el partido se fue a la largue, porque el 2-2 es muy bueno futbolísticamente, y otro análisis emotivo para entender que en esos últimos 15 minutos, más los penales, pasó absolutamente de todo. Y ahí ya viene un condimento emocional. Entonces yo creo que un análisis futbolístico de un gran partido futbolístico es el que provocó que el partido se vaya a los alargues. Pero ya los alargues fueron totalmente emotivos, Vizca, y mucha gente se acordará de la figura de Bale, lo que ha invertido Los Ángeles, pero yo ponía este contexto. Un equipo que perdió a su goleador por lesión en medio partido, el colombiano Chicho Arango, que perdió a su capitán Carlos Vela por lesión también en los alargues, que el único líder que quedaba en el campo, Maxime Crepeau, no solamente que sale, sino que se va con una fractura casi expuesta, con lo que eso pesa en la psicología del resto, y que encima se va expulsado. Entonces se quedan con 10 hombres. Que logra empatar el partido en el minuto 127 de 129 y que comienza errando el primer penal de la tanda. O sea, se sobrepuso a todo lo que tuvo por delante, y eso habla más que de las figuras de una muestra de carácter, ¿no? Ujú. Bueno, se cumple también este objetivo de la gente de Los Ángeles.
de tener un equipo más campeón, y la inversión había sido muy fuerte. Había habido temporadas donde el LA Football Club, y eso lo sabes mejor que yo, era el que mejor fútbol jugaba, pero le faltaba concretarlo, y ahora en forma dramática lo ha concretado. Otro punto dramático de estos días, aunque lo veníamos conversando, fue el tema de Gerard Piqué. Piqué le puso fin a su carrera en casi unas 48 horas de furia. Entre el jueves, que anunció que se iba, y el sábado, que disputa su último partido en el estadio Camp Nou, porque puede ser convocado para el último partido de la temporada para el Fútbol Club Barcelona, que va a ser contra Osasuna. Por lo tanto, todavía se dice que Xavi lo puede llegar a tener en cuenta y lo va a tener en cuenta. Mucha gente se ha quedado con el lado emotivo de la despedida, mucha gente se ha quedado con el lado, si se quiere, del argumento de la despedida, en la narrativa de que la ley del deporte que se ha sancionado por parte del Congreso español impide a un protagonista de ese deporte tener alguna negociación con la federación de ese deporte en particular que él desarrolla. Entonces, no sé si esto es un elemento, las voces de fondo, las voces que hacen ruiditos por el fondo, Jaime, hablaron de esto, pero creo que lo que teníamos nosotros, la gente del fútbol, que decir de Piqué en esta temporada, y sobre todo expuesto después del partido contra el Inter, es que Piqué estaba en un momento personal muy complicado en su situación con su pareja, Shakira, afrontando una separación con mucho ruido, y que con el tema salarial de lo alto de su ficha, y en el delicado momento del Fútbol Club Barcelona, cuando Piqué siempre ha hablado de amor profundo por esa camiseta que mostró en ese video y que mostró en la despedida en el centro del campo, era el momento, reclamábamos, de que él declarase ese amor de un modo práctico hacia el Barcelona. Y en ese modo práctico decirle, ustedes pueden disponer de mí, si es que quieren que yo me vaya, daré un paso al costado. Y no sabemos si eso se dio en esa narrativa, Jaime, pero el tema es que se dio en unas más o menos 48 horas, o un poco más, casi te diría violentas. Para mí fue totalmente sorpresivo, ¿no? Cómo se dio todo. Cómo se dio todo, porque creo que venimos hablando, y no de esta temporada, mucho antes de los audios y mucho antes de su tema personal con su pareja, que futbolísticamente el presente de Piqué no era lo que mejor le hacía al Barcelona. Pero nunca lo hablamos desde la posición de pensar que Piqué se retiraría, sino de que el Barça buscaría otro camino, y que por ahí la separación de Piqué y el Te Barça sería digo algo complicada. más, que Piqué molestaba. Sí, sí, exacto. Pero yo creo que siempre lo vimos como el fin de ese matrimonio. Bueno, que no salió, no era metáfora, ¿no? No, Pero pero fíjate que lo del final, cuando Piqué dice, no, nos vamos a dar un poco de aire, sí, parecía discurso de separación sí, matrimonial, sí, sí, ¿no? sí, sí, exacto. Pero también es el doble sentido de decir voy a volver. Y que para mí es el mensaje encubierto en el video de despedida, cuando él termina mirando al palco. Y ojo, Piqué va a volver. Piqué no va a volver ni como director deportivo, ni como. Va a volver como uno. No va a volver a ningún cargo intermedio. Me parece a mí. Pero yo jamás pensé que esto iba a ser tan rápido, y que iba a ser de esta forma. Un poco, te digo, lo veo con lástima, y no sé si es la palabra, porque me parece que el final de carrera de Piqué es triste para lo que él ha representado como defensor central de su generación. Y cuando digo el final de su carrera es triste, no me estoy metiendo en lo personal, ni en los audios, ni en su relación con su pareja, ¿no? Digo, lo lejos que él ha terminado del central que fue, futbolísticamente. Su declive, no de imagen, no personal, sino su declive futbolístico ha sido muy abrupto. Y me parece que la gente se va a acordar mucho de Piqué levantando la mano pidiendo offside y ese tipo de cosas, y no de cuando se jugó la cara contra Paraguay, y no de cuando
se jugó el físico en las finales de Champions y cuando logró todo lo que logró. Y el fútbol a veces es injusto, ¿no? La gente se queda un poco con, o al menos en el tramo más cercano a que alguien se retira, se queda más con esa imagen de fin de carrera que con los puntos altos. Sí, yo creo que ese tramo del final fue como una alarma, ¿no? Creo que también Piqué hace un tiempo que dejó de ser aquel central que marcaba Tito Vilanova. Si se nos cae Piqué, se nos cae el invento que le decía Tito Vilanova a Pep Guardiola. Y creo que eso habla muy a las claras de lo que fue Piqué para los equipos, los grandes equipos del Barcelona donde él jugó. Creo también que Piqué siempre necesitó de una figura firme al lado y quizá a veces hasta detrás. La de detrás, Víctor Valdés, me parece que ilustró al mejor Gerard Piqué. La de al lado, Carles Puyol. En el principio de su carrera, Y cuando Mascherano, él, diría yo también. a eso voy, cuando él es cedido a Zaragoza, él jugaba al lado de Gabriel Milito, con el cual se encuentra luego en el Fútbol Club Barcelona. Y él comentaba era joven, tenía, antes de ir al Manchester United, tendría 18 años, cuando Milito le marcaba cosas del partido, de la jugada, de todo, de la profesión, que a él ya lo fueron marcando. Y creo que cuando Piqué tuvo y se dejó llevar por esas guías, me parece que fue probablemente uno de los mejores centrales del mundo de su época. Luego, esto siempre pasa, Jaime. Los personajes vamos mutando de acuerdo a las vivencias, a las cosas que nos van pasando. Y a veces hasta cuando llega un punto en el cual no aceptamos los consejos y viene alguien y te dice, ya no sos el de antes. Porque ya no aceptas el consejo de alguien que te habla desde el corazón. Y esto pasa en todos los aspectos de la vida. Es así, uno va creciendo, va ganando experiencia y uno piensa que sabe más que el otro, hasta que alguien te aterriza y te dice, seguís siendo el mismo tonto del principio, lo único que tenés más experiencia. Y a veces pasa un poco por eso, por no levantar los pies, no pensar que estamos levitando y que ya estamos caminando por encima de las nubes. No digo que eso le haya pasado a Piqué. Lo que siento es que el personaje de Piqué fue creciendo exponencialmente y a medida que el personaje fue creciendo, él se fue alejando de ese jugador que se dejaba llevar por esos líderes y que tenía las herramientas para ser, y fue probablemente en esos años el mejor central del mundo. Al menos fue el mejor central de su generación. De esa generación del final de los 80, nacidos a finales de los 80, yo no sé si hubo alguien mejor que Piqué. Ramos, Porque. Pero Ramos es mayor. 86, 87. Bueno, Ramos. Pensé que Ramos era un poquito, al menos 3 años mayor, pero sí, si es que es así, Ramos. Yo pensé En que el Ramos equipo campeón 85, del pero sí. mundo, Ramos jugaba a la derecha, Sí. Capdevila jugaba a la izquierda y jugaban Piqué y Sí, Puyol en el sí, sí. centro. Sí. Pero bueno, a ver, de ahí no sale el debate, me parece. De por ahí no sale el debate. Creo que los dos son superiores a los campeones del mundo alemanes, a Hummels y a Boateng. Van Dijk es menor, Van Dijk no entra en esa discusión. Los franceses Se apagaron rápido. también son menores, pero yo creo que están los dos por abajo de Varane, perdón, que Varane, por ejemplo, que es Varane y Umtiti, están por abajo de estos dos. Hay O un sea, punto. situamos a Canavaro y después lo situamos a él. Y Canavaro fue Balón de Oro. Sí. Está bien, de una época distinta, pero fue Balón de Oro. Sí. Y justo veía el gol de Del Piero a Alemania y yo me había olvidado de cómo arranca esa jugada con 3 rechazos seguidos de Cannavaro y después Cannavaro agarrando la pelota y saliendo hasta mitad de campo para el gol de Del Piero cuando eliminan a Alemania. Si alguien no se acuerda de eso, véanlo, el 2-0 de Italia-Alemania en el Mundial de 2006. Todo lo que hace Cannavaro antes del gol de Del Piero es brutal. Creo que hay un punto, Vizca. El futbolista, el deportista, le cuesta encontrar el camino después del retiro. Y mucha gente estira carreras hasta buscar esa respuesta. Es decir, el deportista se plantea el retiro, comienza a pensar en el post-retiro
y cuando encuentra respuestas, toma la decisión. Y mucha gente no las encuentra y se ve forzado porque los retiran. Y los retiran sin que hayan encontrado esa respuesta. Me parece que Piqué encuentra muy temprano en su carrera lo que iba a hacer después. Y llegó un punto donde esos caminos, como una especie de suerte, porque me parece que cuando Piqué tenga 50 años, va a verlo como fortuna, que esos caminos se cruzaron en un punto donde ya eran inconvivibles. Y donde convivieron más tiempo del que posiblemente era saludable. Y me parece que eso facilita a que Piqué tome una decisión en 48 horas o que ejecute una decisión en 48 horas, porque yo no creo que la haya decidido el jueves. No, no. Esto lo venía trabajando, pero Piqué me parece que es tan brillante y escuchaba una entrevista que le hicieron a Suárez, donde hablaba de los compañeros, a Luis Suárez, y decía, es insoportable. Dice, sabe de todo, opina de todo, no hay forma de ganar una discusión. Y Vizca, lo ves ahí, está metido con derecho de televisión, consiguió patrocinadores para el Barcelona, desarrolló una compañía que es la dueña del, entre comillas, mundial de tenis, ha parado bajo el nuevo formato de Copa Davis y todo. Entonces me parece que al ser un visionario, logró encontrar el post-retiro cuando estaba más cerca del debut que del retiro. Y eso generó que ese cruce de caminos llegue a un punto donde todo explote y, y nos posicione donde nos ha posicionado esta semana. Exacto, tal cual. Piqué se preparó para el retiro mientras jugaba y dictó, como muy pocos jugadores o deportistas, su retiro estando en activo. Que quizá el último tramo no haya sido el más, no quiero decir, no quiero utilizar la palabra prolijo, pero voy a decir, no haya abierto la puerta a ciertos cuestionamientos. Creo que Piqué también fue inteligente en eso y dijo, acá yo tengo que dar un paso al costado. Y seguramente lo consensuó con Laporta, aunque Laporta no lo diga, porque Jaime, ese video grabado con el permiso del club, con las luces encendidas, el estadio vacío, no lo hace cualquiera. Y dicen que él incluso rechazó la oferta del club de despedirse como se despidió Messi, como se despidió Iniesta, como se despidieron otros grandes jugadores del club. Él dijo, no, yo me voy a despedir a mi manera. Y eso es lo que ha hecho Piqué. Piqué lo ha hecho a su manera. Y en ese sentido, me parece que es digno de admiración. Y esa transición que marcabas es perfecta. Piqué, había una incompatibilidad en este momento entre lo que era o lo que es su función activa más importante, la de empresario, representante empresario, con la de jugador de fútbol. Necesitaba él salir del campo para poder ejercer lo otro porque ya el ser jugador le estaba pesando. Así que creo que después podemos hablar de qué es lo que lo hacía bueno, qué es lo que lo hizo superior, si como decía Suárez, su capacidad intelectual, su capacidad física, un ganador, campeón de todo con el Barça, campeón de todo con la selección española. Es evidente que fue un jugador distinto y que es extraño decir eso, hablar en pasado de Piqué. Piqué fue un jugador distinto, Piqué fue un gran jugador, porque hasta ayer estaba jugando. Sí, yo lo que creo es que Piqué, y donde creo que está el debe en todo ese balance contable que haces, el único debe es que me parece que nunca fue un gran capitán. Eh, y porque me parece que como, como, su, como su retiro se planifica muy temprano en su carrera y con mucho éxito, el momento que llegó la responsabilidad de ser capitán del Barça, ya no había una sola prioridad, sino que había muchas prioridades en la cabeza Bueno, te interrumpo para preguntarte esto, ya que integraste un vestuario, que es mi conclusión. Creo que el capitán, digamos, por definición, es el jugador más colectivo y más líder del equipo. Y que quizá, más allá de que Piqué se haya retirado con la cinta de capitán,
recién heredando la capitanía cuando se fueron todos los que se fueron. ¿Será eso? Que Piqué no fue un gran líder del vestuario, fue un líder para aquellos que se arrimaban y para aquellos que interpretaban su sentido del humor, su intelectualidad. Pero será eso, que Piqué fundamentalmente al cierre de su carrera dejó un poco más expuesto su carácter individual por sobre el carácter colectivo. Creo que sí, pero también al mismo tiempo creo que ese carácter individual no comenzó como un carácter individual. Yo creo que ese carácter individual fue generándose a partir de que había varias prioridades en su cabeza, de que todos los huevos no estaban en la misma canasta, si vale el término, donde su principal prioridad no era dedicarle el 120% del tiempo a su rol de capitán de un equipo, lo cual me parece, lo cual es entendible cuando ves dónde está. No digo que esté bien, digo que uno lo entiende, porque nadie puede enfocarse 100% en una cosa, 120% en un rol cuando estás cumpliendo 5 roles. O sea, eres jugador, eres agente, eres empresario, eres inversionista, eres desarrollador de tecnología. Entonces, no puedes ser 120% capitán de un club. Y eso es lo que la gente en la tribuna en su momento llegó a cuestionar. Cuestionó al Piqué, que se quedó enganchado en una jugada obvia. Cuestionó también al Piqué, que cuando le tocó ingresar de cambio por Koundé en el partido en Mestalla, el último que juega en ese estadio, no está listo para ingresar, no se terminaba de preparar. Entonces creo que eso él se dio cuenta. O estaba pensando en otra cosa en ese momento, y que tenía argumentos para pensar. Le han pasado muchas cosas a Piqué en los últimos meses, Jaime, pero el hincha no te perdona eso. A la hora de que te vea vestido de pantalón corto y con la camiseta para jugar, hay que jugar bien. Sí. Y casi ninguno se salva. ¿Sabes una cosa? Ayer escuchaba una entrevista que le hicieron a Lewis Hamilton. Jimmy Kimmel, creo que se llama, el que hace el programa en Los Ángeles. No sé si es NBC, ABC. El host, El Jimmy host, Kimmel, sí. sí. Jimmy Kimmel. Entonces le hablaba con Hamilton y Hamilton está invirtiendo mucho en moda, está invirtiendo mucho en generación de contenidos y dice que y le dice, ¿qué es lo que más, de qué te arrepientes de las oportunidades que has tenido? Y dice, Tom Cruise me había pedido para que yo sea uno de los pilotos en Top Gun 2. Y estaba en medio de la pelea por el campeonato y le dije que sí y después tuve que llamar y decirle que no, porque me di cuenta que era incompatible. Y me dice, y sé que nunca más voy a tener la oportunidad de ser un piloto de guerra en Top Gun. A menos que saquen una tercera, pero ya es como muy forzado. ¿Cuánto pasó de la primera a la segunda de Top Gun? Pero Hamilton, en medio de que está metido en muchas cosas, dijo, no, esto no va, esto me va a restar con mi rol actual. Lo cual te habla de por qué el tipo es 7 veces campeón del mundo, porque la tiene clarita. Pero si Piqué fue sembrando un par de semillitas, pensando en su futuro, y esas semillitas, en vez de florecer al año 10, florecieron al año 5, no les podía decir que no podía evitar que crezcan, y nadie puede culparlos de que evitó que crezcan. Y por eso Hamilton toda la vida dirá, yo puedo ser el piloto de Top Gun, y no lo he sido, y sigo ahí, y estoy planteándome renovar con Mercedes, y Piqué a los 35 ha dicho, hasta aquí llegamos. Y me parece que los dos están bien, porque el momento de decidir su prioridad, la decidieron. La crítica con Piqué me parece es que por ahí lo decide 6 meses tarde, puede ser. Para los exagerados, un año tarde. Pero me parece que Piqué ha tomado la mejor decisión para lo que viene por delante. Y Hamilton tomó la mejor decisión para lo que tenía por delante en aquel momento. Pero uno es un deporte individual, Hamilton corre por el equipo, pero es Hamilton. Piqué es
era parte del Fútbol Club Barcelona. Hay algo también, Pero Jaime, que tú lo ves más grave ahí. O sea, tú lo ves, digamos, tú le das más mérito a Hamilton a decir, no lo hago, a pesar de que el único afectado soy yo, y de Piqué decir, lo hago más allá de que el único afectado no soy yo. es Te, que te en el peor, pregunto. Piqué hace rato que viene trabajando ese ángulo de su vida. Hamilton, y eso, él era parte de un equipo que no ha vivido justamente en los últimos años su mejor época. Hamilton responde por Hamilton, tendrá sus hinchas, sus seguidores, demás, sus sponsors. Quizá en ellos habrá pensado, ¿no? A mí me pagan por correr, no por hacer de piloto con Tom Cruise, de piloto de guerra. Entonces, pero en el fondo, él puede hacerse cargo porque él corre por sí mismo, para sí mismo. Esta es una cosa distinta. Hay algo que también pensaba, para no irnos por las ramas, para seguir con el tema del fútbol. Estaba tan decantado para mí el retiro de Piqué, y no desde un punto de vista, porque hemos visto jugadores, por ejemplo, Puyol se fue apagando lentamente porque sabíamos que no estaba bien físicamente, Jaime. Hay otros jugadores que es como que todavía no se han retirado, pero vemos este tramo final de la carrera de Suárez, el tramo final de la carrera de Cavani, por ejemplo, y los vemos que ya están disminuidos físicamente, que están tratando de estirarlo y que están tratando de dejar todo para poder mantenerse. Y les cuesta mucho. Suárez parece que va a llegar bien al Mundial, Cavani no sabemos. Pero Piqué estaba bien, no tenía lesiones. Sin embargo, estaba más afuera para la gente que los demás. Y ahí va el punto. Cuando Piqué ya no esté en el vestuario, quizás lo extrañen los muchachos, los compañeros, la broma, la jarana, etcétera, etcétera. Pero al equipo no le va a pesar, porque no era titular siquiera. Entonces no va a ser como el retiro, por ejemplo, de Iniesta o la salida del club de Iniesta o la salida de Messi. Jugadores que se extrañaron aunque estuvieran, ya hubiese pasado su época prime, incluso hasta el caso de Suárez. Por ello creo que esto era algo que se decantaba solo, pero que lo tenía que decidir solamente Piqué. Y ahí está. Este es el final de la historia y cuando Piqué dicte que va a volver al club, a dictar una estrategia, a marcar una estrategia que él tiene en su cabeza y que seguramente la va a ejecutar muy bien y donde no va a tener conflicto con nadie, entonces vamos a ver el siguiente capítulo de Piqué. Y creo que ahí concluimos el tema. Ahí concluimos el tema Piqué, y creo que lo hemos llevado por lo futbolístico, que es un poco lo que nos corresponde. El resto de situaciones han sido del Piqué el inversionista, Ujú. sus conflictos con los tenistas No, por el modelo. el tema de las renovaciones con Bartomeu, de las extensiones de eh, contrato. Estaba pensando en esto también. Fíjate cómo el Barça, casi más o menos a estas mismas alturas de la temporada pasada, descubre el problema cardíaco del Kun Agüero. Ujú. Y el Kun Agüero anuncia que se va del club y deja el fútbol. Y a estas alturas el Barça, y viene, o sea, es en la tercera salida traumática de un jugador importante del fútbol en los últimos 15 años. La salida de Messi del Barça, el retiro de Agüero y ahora este retiro de Piqué. No, en los últimos 3 años. No, en los últimos 2 años. Bueno, Suárez. 3 años con Suárez, Sí, claro. sí. 3 años con Suárez. 3 años con Suárez, pero al final siempre pensamos, Vizca, que el Barça necesitaba dejar ir el pasado para pensar en el futuro. Ujú, Y, sí. y creo que lo está logrando. Yo sigo pensando que los capitanes que siguen ahí te aguantan en la liga, pero no te aguantan en Europa, como lo demostró el Inter. Ujú, Ya está fuera, entonces eso es algo que tienes que pensarlo para el siguiente año, no para el semestre que viene, pero sí tienes que tomarlo en cuenta, porque creo que lo triste del final de esta generación es que cuando uno ve quiénes son los que han quedado expuestos en estas grandes catástrofes, son más vale los sobrevivientes de Berlín, de Roma, de Wembley, y, y de las noches mágicas, como dice Luis Omar, del ujú. Barça. Y quizá los que sigan sean en este orden:
Jordi Alba primero, al cual el club le buscó salida en el mercado Ujú. de verano pasado, y Sergio Busquets, que acaba Sí. contrato y mucha gente dice que va camino hacia la MLS. O sea que creo que ahí se van esos últimos grandes campeones del Barça, aunque me dirás que a Ter Stegen, eh, Sí, pero pero Ter Stegen, por ejemplo, Ter Stegen ganó la protagonista Champions del en su 15, primer... protagonista del 15. Claro, y era su primer año. O sea, no es que Ter Ujú. Stegen fue parte de un equipo que se construyó camino al 15. Ter Stegen, y ni siquiera era titular, jugó la Champions. Sí, la ganó jugando. Pero digamos, Ter Stegen en el punto más alto de su carrera con el Barça no era titular. Ujú. Pero bueno, eso. Después lo fue, después lo fue. Sí, a propósito que nos extendimos con Piqué y hablando de la final de la MLS, un poco la semana como viene y les habíamos contado que este jueves vamos a estrenar nuestros episodios especiales de análisis de las selecciones mundialistas. Son un total de 6, es verdad, son 5 confederaciones, pero Europa lo dividimos en 2, por eso son 6. El miércoles tenemos una entrevista exclusiva con Luis Fernando Suárez, Ujú. donde además de hablar de Costa Rica, hablamos de las perspectivas y su visión de lo que va a ser esta Copa del Mundo para alguien que va a dirigir un mundial por tercera vez. Así que esa también está ahí. Es un poco lo que tenemos por delante. Estamos tratando de hacer esta transición de final de temporada o final de semestre europeo, inicio de mundial, y se ha convertido en un reto importante porque todo está entrelazado, porque todo está cruzado, y porque cuando uno prepara una cosa, aparece otro lesionado, y cuando uno piensa que la cosa ya lleva a un desenlace mundialista, aparece Liverpool y gana en Londres por primera vez como Ujú. visitante. Entonces, estamos en esa transición, tratando de llevarla. Sí. Probablemente, lo vamos a definir en los próximos días, hagamos un cierre, un corte de caja el próximo domingo, para marcar el epílogo de esta parte de la temporada, que no es la mitad de la temporada. En algunos casos se aproxima, como la Bundesliga, pero habrá casi como si estuviéramos hablando de dos torneos cortos, pero con un campeón al final de la segunda parte, como ocurre en algunos países en el lado nuestro, en América. Pero creo que lo más importante que nos deja el fin de semana, Jaime, es la ratificación del Arsenal. Un Arsenal que tiene una identidad de juego como la supo tener en la época ganadora de Arsène Wenger, que a mí se me asemeja mucho el estilo de juego y se nota mucho la mano de Guardiola, pero Guardiola no es el entrenador del Arsenal, sino que es Arteta, que fue probablemente uno de los mejores discípulos de Guardiola, porque Guardiola ha trabajado con asistentes que, bueno, estaba Domenech, que fue a dirigir y no le fue bien, Lillo, que sabemos que es un gran teórico, que ha influenciado muchas carreras y muchas vidas, pero que luego a la hora de los grandes equipos y de los grandes resultados, eso le ha resultado mucho más esquivo. Pero en el caso de Arteta, creo que estamos hablando del discípulo ideal de Pep, porque incluso ciertos movimientos defensivos, ciertos movimientos de jugadores, sobre todo de Zinchenko cuando juega como lateral izquierdo, de Ben White como lateral derecho, eh, es un doble pivote, esa sería la única diferencia, Jaime, marcada en lugar del 4-3-3, pero yo le veo muchas cosas guardiolescas a este equipo del Arsenal. Hay una cosa que me parece, hay algo que me parece que es totalmente diferente. Y estoy buscando y se me escapó cuál era el cuerpo técnico de Guardiola en el Bayern. Eso se me escapó. Em, pero hay una cosa diferente, Vizca. Me parece que todos los nombres que tú has marcado, a Ujú. ver, Vilanova es el primer Sí. asistente de Pep, y me parece que llegan en un momento poco siendo personas más vale contemporáneas, ¿ok? Y se potencian mutuamente. Pero después el Ujú. resto de nombres con los que Guardiola se ha ido incorporando han sido más vale personas como, dices, Lillo es un teórico, entonces han sido personas de las que Guardiola ha incorporado para nutrirse él, pero Sí, son pocos como una segunda voz. como una segunda voz. Pero Arteta
casi que se retira y va con Pep. Entonces, Arteta quizás es la persona que más ha absorbido de Pep. Y no lo contrario, y no el asistente veterano del cual Pep absorbió. Claro. Y por eso estamos viendo esto distinto en, eh, en Arteta. Porque es haber aprendido de Guardiola y haber incorporado sus propias ideas, haber incorporado su propio punto de vista de muchas cosas, su propia forma de hacer las cosas. Es el asistente más cercano al retiro que ha tenido Guardiola. Y la verdad que no me acuerdo quién era el asistente en el Bayern, te soy sincero. Lo estoy buscando. Sí, porque lo debía haber tenido por acá. Bueno, Ten Hag dirigía el segundo equipo. Estaba ahí No, era también. Domenech. Parece que era Domenech, ¿eh? Era Domenech, ok. Sí. Pero es un poco eso, ¿no? Porque Domenech también venía un poco más de esa línea, también tenía un poco más de esas características. No era Lillo, pero era alguien más de quien Guardiola pensaba enriquecerse que lo contrario. Ten Hag no estuvo ahí, Vizca. No, Ten Hag era técnico del segundo equipo del Bayern. Ten Hag era. Ten Hag y Flick. No, Flick estaba No, con Joachim estaba Löw. con Joachim Löw. No, no. Estaba con Joachim Ten Löw. Hag era el entrenador del Bayern 2 o el Bayern B, que Ujú, jugaba en el ascenso en las categorías bajas de Bundesliga. sí. Pero bueno, ¿te parece eso un punto que marca esta diferencia entre lo que hicieron como entrenadores, los nombres que mencionas, y lo que está siendo capaz de hacer Arteta? Domenech Torrent, ese es el asistente de Pep Guardiola Ok, Bayern Munich. en el Bayern, y que después lo fue también en el Manchester City. Eh, es evidente que Arteta era el que más vuelo tenía. Y que Arteta cuando llega al Arsenal le costó mucho. Yo creo que también ahí está la capacidad de Arteta. Y vamos a tener todo el resto de la temporada para poder hablar de él en el caso de que plasme lo que está insinuando o de que sea el último superviviente a la hora de pelear el título con el City, aunque ahora empezamos a ver que la tercera fuerza del campeonato no es ni el Manchester United, ni el Chelsea, ni el Liverpool. Es el Newcastle United de Eddie Howe. Pero volviendo a Mikel Arteta, Arteta llega y le cuesta mucho al principio. Muchas veces pensamos que no daba la talla, Jaime. Pensamos que estaba muy lejos el camino. Ya sea porque los jugadores no estaban en el nivel que él quería, no era el plantel que él quería, no eran los elementos que él quería para jugar ese fútbol, y algún día lo explicará, y muy bien seguramente, pero se llegó a dudar de él, se llegó a dudar de si era, no, por ahí está muy verde, no Lo que puede pasa es manejar que el equipo, puso la vara pero, muy arriba. Porque pero Arteta cuando, llega y mete las dos finales, acuérdate. sí, Gana las dos finales y era el dios del Arsenal. Y vuelve a pero, la temporada siguiente, ahí es cuando arranca sin ganar. claro, sí, le cuesta mucho. Bueno, el principio tampoco fue muy bueno, después mejora sobre el final, incluso en las finales, eh, creo que atajando con el Dibu Martínez, por ejemplo, Sí, que era lo último que hizo. sí. O sea que no ha sido un camino sencillo, pero aquí está. No ha ganado nada todavía, pero creo que está demostrando el carácter del equipo en una salida difícil como es Stamford Bridge ante otros equipos como el Liverpool, como el Tottenham. Todavía le falta jugar contra el Manchester City. Pierde quizá por detalles que le ayudarán al equipo a madurar frente al Manchester United, pero el rendimiento ante los grandes, y ya te he nombrado ahí a 4, le falta uno nada más, y ha ganado 3, o sea, es algo que al Arsenal le achacábamos, y sobre todo a partir del final de la era de Arsène Wenger, y el equipo también ha pasado como primero de grupo en la Europa League, o sea que va bien en los dos frentes. Va bien en los dos frentes. ¿Qué llega primero, no? Digamos, la confianza en el funcionamiento para que se refleje en el resultado más allá de quién esté enfrente, o es al revés. Porque era eso, porque inclusive el Arsenal de Wenger, en años de títulos,
no era capaz de hacerle daño a los grandes. Correcto. Muchas veces ganaba títulos y cuando veías cuántos puntos le sacó, perdón por la comparación, para los guardiolistas, como el City. El City ha ganado no sé cuántas ligas, pero los puntos que le ha sacado al Liverpool y a esos equipos, o al Tottenham, no reflejan la cantidad de ligas que tiene. Es decir, el año pasado salió campeón sin ganar al Liverpool y sin ganar al Tottenham, por ejemplo. Y no es la primera vez que le pasa. Lo cierto, Jaime, es que estamos viendo una liga distinta desde el libreto de los Gunners, distinta desde, no cambio de estilo, pero adaptación del estilo del City a Erling Haaland, distinta por el ascenso, el gran 2022 que está teniendo el Newcastle United, y distinta también, sobre todo, por el retroceso de dos equipos que son los dos últimos campeones de Europa generados por el fútbol inglés. El Chelsea, con esas curvas tan habituales, incluso ahora que no está Roman Abramovich, y el Liverpool, sufriendo el desgaste, pero peleando, con ese espíritu clopesco, peleando, y ganándole al Tottenham de Conte, que también tuvo que dejar mucho esta semana para pasar en su grupo de la Champions. Alguien en el Twitter hoy día me escribía después del partido de Liverpool, no se escribía, creo que estabas copiado tú también, o estaba copiado Fútbol Infinito, o Podcast Infinito, que es la cuenta de Fútbol Infinito, y decía, el Liverpool es lo que dijeron Jaime Vizca. El Liverpool es un equipo con muy buenos jugadores, en un punto de su carrera donde la consistencia no va a ser su principal virtud, pero que a la hora de pelear, con los grandes van a pelear. Y es un poco lo que decíamos, le ganaron al City, le ganaron al Tottenham, que son los que estaban más arriba, sí, perdieron con el Arsenal, pero el Liverpool se va a alejar, el Liverpool va a quedar lejos, por lo mucho que está cediendo ante los débiles, y no por lo mucho que está sumando ante los que han sido sus rivales directos. Creo que también con el Chelsea tenemos una ilusión óptica. Yo creo que el Chelsea no es lo que pinta. Creo que el Chelsea, Tuchel fue capaz de sacarle más de lo que el equipo tenía y sacarle el máximo rendimiento a gente como Mount, como Havertz. Pero el Chelsea hace rato que no es factor en la Premier. El Chelsea en la Premier no es factor desde Conte. Sí. El Chelsea en la Premier no es factor desde Conte. Ganó la Champions. El Chelsea es un equipo copero. Ganó esa Champions y con sobra de méritos ganó esa Champions. Dejando en el camino al Real Madrid, por ejemplo, en las semifinales. Pero me parece que no podemos poner al Chelsea como una de las fuerzas constantes de la Premier en los últimos 4 años porque ganó la Champions. Entonces, su presente en la Premier no es que lo esperaba, pero tampoco es que me sorprende. Acá el tapado es el Newcastle, y lo hablamos a principio de temporada. Ojo que el Newcastle fue el tercer mejor equipo del segundo semestre de la Premier. Y ha sido consistente, ¿no? Con esto. Pero hay algo que tiene el Newcastle y que después, por ahí te dejo la tarea, si es que hay programa la semana que viene, que coincide un poco con el Unión Berlín, coincide con el Napoli, no coincide con el Real Madrid y el Barcelona, en algunas ligas no coincide esto, pero que no tienen tantos jugadores involucrados en el Mundial. Y esto ahora ha sido una situación favorable, y después veremos cómo los clubes van a hacer que esos planteles van a tener que hacer van a gozar de unos días de descanso, van a tener que hacer una base tipo pretemporada, y creo que en las últimas 2 semanas de Mundial, Jaime, van a tener que entre ellos y con los equipos que estén libres y medio completos, generar partidos amistosos, porque van a tener que entrar en rodaje, sobre todo la Premier, que ya 6 días después de la final del Mundial va a tener acción en el clásico Boxing Day. Y después va a tener otra fecha más antes de fin de año, o sea que en 5 días va a jugar 2 veces. Después del Mundial y siendo la mejor liga del mundo, o sea que lo más probable es que esos equipos, esos 4 seleccionados que lleguen
a semifinal, tercer y cuarto puesto y final tengan un porcentaje muy alto de futbolistas que actúan en la Premier League. Salvo que, bueno, no sé, pero todos tienen. Todos los grandes tienen muchos jugadores de la Premier. Lo que tiene la Premier es que la Premier no va a jugar 2 fines de semana de enero. La Premier no va a jugar el fin de semana del 8 de enero y no va a jugar el fin de semana del 29 de enero. Seguramente habrá FA Cup, Sí. pero no todos y los titulares tampoco la juegan en esa instancia. En un chat Vizca donde estoy con periodistas de varios países de América Latina, decían, Almirón el mejor sudamericano en Europa. Y decía, un momentito, no sé si el mejor sudamericano en Europa, pero el mejor sudamericano en la Premier sí es debatible, ¿verdad? Los ecuatorianos me dirán, te estás olvidando de Moisés Caicedo. Mis compatriotas ecuatorianos dirán, te estás olvidando de Moisés Caicedo. Y Moisés está haciendo una temporada extraordinaria, pero creo que lo que está haciendo Almirón está por encima de lo que está No, haciendo. me parece por la cantidad de goles, está bien que son posiciones y funciones distintas, pero la revancha de Almirón, porque lo dijimos aquí, ciertos jugadores, ciertos planteles se burlaban de que Almirón no hacía goles, la gran Almirón era definir mal. Bueno, ahora Almirón tiene 8 goles, ha marcado 7 goles en los últimos 7 partidos de Newcastle. O sea, ahí está la gran Almirón. Y bueno, Paraguay no está en el Mundial, es otra realidad. Y Almirón juega cada partido como si fuese el último, como Víctor Osimhen juega cada partido como si fuese el último, Chris como Wood, Kvaratskhelia juega cada partido como si fuese el último. Entonces, bueno, Callum Wilson tenía supuestamente una posibilidad de ir al Mundial, hay algunos que estarán. Pero la gran mayoría de los integrantes del plantel de Newcastle van a ver el Mundial por la tele, Jaime. O a sea, ver, ellos ¿quién van va a a ir al ser Mundial? Trippier y Bruno Guimaraes. Fabián Schär. Fabián Schär. Botman no, ¿verdad? No, sí, no, Botman sí está, pero es suplente. Sí, Botman sí está, pero es suplente. correcto. Eh, Gales no hay ninguno que yo sepa. no, Bourne es inglés. Hay en defensa hay un holandés, sí, Botman. Sven Botman, Botman. Sven Botman. sí. Y me parece que Pope va a ir. Y Pope puede ser que esté incluido. Es el Puede arquero ser que menos esté vencido de la incluido. Premier. Correcto. A ver, y de mitad de cancha hacia adelante, Willock no. no, Longstaff no. Guimaraes yo no. creo que sí. Guimaraes, sí, Guimaraes va. Wood no va porque Nueva Zelanda no No, está. no, Murphy tampoco. Almirón no no, va. no, Y no. Wilson que decías, había una... Déjame ver los suplentes. Jojo Selby no va a ir. No, no, no. San Maxim. San Maximán, el francés. Ese creo que es. Me sonaría que esté en la convocatoria. Difficile. Sí, difícil. Difficile, difficile. Bueno. Newcastle no Très, vuelve, me parece, desde épocas. très difficile, mon ami. Me parece que desde épocas de Sir Bobby Robson. No, Newcastle no gana. desde Kevin Keegan. Kevin Keegan. 1996, que el equipo no tenía un arranque semejante. Y a ver, Perdón, no, ya sabes por qué se me sonó Bobby Robson. Porque ese Newcastle de Kevin Keegan elimina al Barça de Bobby Robson, de la Champions. correcto, Bobby correcto. Robson estaba con Mourinho como asistente en el Barça. Y hay algo más del Newcastle United que coincide con lo que estaba vacilando anteriormente, que en realidad no es un mérito mío, es un mérito tuyo. Vos dijiste, el Liverpool va a pelear en los partidos contra los grandes, porque es un grande y porque tiene jugadores grandes, pero se le va a acabar el combustible en otros momentos. Arsenal perdió un partido, City perdió un partido, Newcastle perdió el partido. ¿Contra quién perdió ese partido el Newcastle? En el minuto 98 contra el Liverpool. Sí, contra el Liverpool. City perdió contra el Liverpool y Arsenal perdió contra el Manchester United. Yo soy un amante del antiguo fútbol inglés. Y yo no sé si Howe es el único representante modernista de aquella antigua escuela del fútbol inglés. Pero representa mucho cómo se jugaba en la Inglaterra industrial, si vale el término, de esos equipos del centro de Inglaterra, cómo juega este Newcastle. Es que no hay una estrella en el equipo. Entonces,
Creo que eso le ha favorecido. Y también ha habido una situación anterior en este desarrollo del plan que lo confesaba Eddie Howe, que decía que muchos jugadores importantes, cosa que después cambió, pero a punta de dinero con el City, ahora la gente quiere ir al City. Al principio dicen que a Robinho, cuando le dijeron que iba a Manchester, pensó que iba al United. Y cuando le dijeron, voy al Manchester City, Ni sabía que había no otro sabía, equipo. no tenía idea. Dicen también que cuando a Kaká iba a ir al Real Madrid, le habían ofrecido el Manchester City y él dijo, no, gracias. Vizca, Ahora, Kaká estaba, y si quieren busquen en Google recortes de la prensa de aquella época, la temporada antes que vaya al Madrid, porque Kaká llega al Real Madrid a principios del 2010, ¿ok? Para la temporada 2000, finales 2008, 2009, inclusive hubo una pancarta casi de Kaká no te vayas en San Siro. Y Kaká Kaká hizo la gran Bernardo Silva. ¿Te acuerdas que Bernardo Silva a principios de temporada hubo un partido donde casi que se despidió? se Bueno, despidió de todos. Kaká Sí. hizo la gran Bernardo Silva porque se iba al City. Y no se fue. Aquel City que había fichado, rompiendo el mercado, a Robinho, a Felipe Caicedo, acuérdate. Balotelli, No, lo tenía que ir después, pero le había sacado el después. arquero al Newcastle, le había sacado a Jake Given. Sí. Que Jake Given venía de ser figura con Irlanda y que se queda fuera del Mundial por la mano de Henry. Thierry Henry. Exacto. Jake Given, le sacaron el arquero al Newcastle. Ujú. Y habían hecho fichajes muy, muy al estilo de este Newcastle, ¿no? Sí, estaba Robinho, pero le habían sacado ahí a la zona media de Inglaterra lo mejor de cada línea. Bueno, pero lo que iba de Eddie Howe es que Eddie Howe dijo, pedimos precio por jugadores buenos, talentosos, como Maddison del Leicester City, y nos dieron un precio exorbitante, porque saben que tenemos dinero y saben que el jugador no va a decir, no, yo quiero ir a jugar a ese proyecto, es un proyecto espectacular, a mí no me importa tanto el dinero, voy a arreglar mi salario, el club que se arregle con lo suyo. Los jugadores no es que golpeaban la puerta para ir al Newcastle United. O sea, aquellos que fueron y significaba una subida, pero para un gran jugador ir a un proyecto que se sabe que tiene dinero, pero que todavía no es un gran proyecto, es un riesgo. Y eso es lo que conspiró. Y Howe decía, buscamos jugadores que nos miraron de costado y clubes que sabían que teníamos dinero y que el jugador no iba a pelear por venir a nosotros. Y yo creo que eso va a cambiar, Jaime, por el ejemplo que estábamos dando del City. Sí, y aparte es una realidad. El Newcastle es una realidad. No es una buena racha. No es una Otra buena cosa, racha. otra cosa que ocurrió, y se me vuelve a la mente, es que Newcastle, recordarás a quién le ofreció el equipo hace un año más o menos. Bueno, el señor que debutó ganando el United hoy día. Exactamente. Y él dijo no gracias. Pero yo creo que dijo no gracias no porque el proyecto no le sedujese. Dijo no gracias porque él estaba viviendo algo muy especial con el Villarreal, que era la temporada donde estaba jugando Champions. Y no, el Newcastle no le pintaba que iba a jugar Champions. Ahora, si te llaman, es un equipo para Champions. Sí. Y yo ese equipo donde está Emery, yo no lo descartaría para que empiece a salir. Yo no creo que va a llegar, yo no creo que va a llegar a Champions, obviamente. El Por lo Vila lejos que está. Por lo lejos que está y por la mucha gente que hay en esa pelea, Vizca. Pero es un equipo que me parece que puede ascender a pelear por los puestos europeos. está bien armado. Mira, entre el primero y el cuarto hay 8 puntos. Y entre el octavo y el 20º hay 9 puntos. Y 13º el Vila. Claro, que está El dentro, o sea, Vila. del Liverpool para abajo, que el Liverpool es octavo, Ujú. hay 9 puntos, o sea, 3 victorias. En el medio de ese pelotón, a 4 puntos del Liverpool, que es octavo, está Aston Villa. Sí. Pero que después de la salida de Gerrard ha ganado 2 partidos. Champions, hoy por hoy, al Villa le queda a 11 puntos.
No, a Champions no complicada. va a llegar. A Champions no va a llegar. Pero Europa League está un poco más cerca. Estamos en 21 puntos del Brighton, por ejemplo, dependiendo de la clasificación por copas y demás. Ah, es la Premier más pareja de los últimos años, pero igual me parecería sorpresa que una copa la gane alguien que no esté en zona Champions. Ah, pero hay un corte igual, Jaime, ¿eh? Hay un corte allí porque del City segundo al United quinto hay 9 puntos, que son los que hay entre, lo que te repito, entre el octavo y el 20º. Sí, lo que te decía Vizca es que no es común que la Copa la gane alguien que no esté en zona Champions. Es Ah, decir, ok, que no ok. se libere el séptimo lugar para la Copa. La última, el año que ganó el Leicester, 2020, creo que fue el año que ganó el Leicester la Copa, Sí, ese había sido el último año que el campeón de Copa no estaba en zona europea. Entonces el Leicester correcto, tomó ese cupo. correcto. El Leicester tomó esa posición. Pero lo cierto es que está, primero, apasionante, Ujú. la Premier, y segundo, que tiene esta mezcla de caminos, ¿no? Un Arsenal rejuvenecido, un Newcastle mucho más cercano a lo que históricamente fue. Cuando digo históricamente me estoy No, yendo te a... doy, te doy dos puntos de debate de aquí hasta el final, o para la próxima semana. Arsenal está para campeón, Newcastle está para pelear o para la Champions. Esos son los dos tópicos que, a falta de una semana para que nos vayamos a la pausa del Mundial, aparte de los otros, de la posible crisis del Chelsea o del error del Chelsea en despedir a Tuchel, de si el United está o no encaminado lo suficiente o deberá seguir en esa transición, o si el Liverpool está o no ya en un final de proceso que va a requerir de cambios masivos. Vamos de atrás para adelante, ¿ok? Pero te lo dejo ahí, es para la semana que viene. Bueno, te voy a dar mi punto de vista, ya que te tengo aquí. Adelante. El Liverpool está en un proceso que requiere cambios masivos. El Liverpool de este Bien. año va a ser esto. Le va a pegar a los de arriba, pero no va a ser, no se va a sostener. El United está, viene mejorando, pero en cada mejora, como esa metáfora de que el camino al éxito no es una línea recta, sino que hay así, el United va a tener de estos huecos, como el del Vila hoy, por ejemplo. Vamos a simplificar. ¿El United llega a Champions o no? Eh, Te lo respondo de esta forma. El Tottenham y el United no llegan a Champions. O sea, los dos no van a llegar. Uno u otro. Uno Yo u otro. te diría más. Agregate un tercero. Y ya Chelsea. esto dejaría al Liverpool, exacto, dejaría al Liverpool atrás. ¿O no? El Liverpool para mí no llega a Champions. Bueno, entonces si el Liverpool lo descartamos por su posición en la tabla, se va quedando rezagado, pese a que ganó. Y decimos, de estos tres va a llegar uno, es porque estamos admitiendo el otro punto que te decía, que Newcastle va a llegar a la Champions. Arsenal y Newcastle para mí llegan a la Champions. Bien. Más City, obviamente. Que creo que va a ser el campeón. Lo peor con un comienzo semejante como este del Arsenal, que el Arsenal ha hecho en toda su historia, es tercer lugar. Por eso. Yo creo que sigue siendo el máximo favorito al título el City. Y que el Ecuador. City, por lo que tiene y por quién lo dirige, su peor enemigo es el City. Porque cuando tú ves por plantel, por presente de ese plantel y por el señor que está a cargo de ese plantel, está en manos de ellos no ganarlo. O de que Después, ese señor, o que de ese señor diga, porque este campeonato, Jaime, desgasta mucho, mucho. Y Guardiola ahora viene de ser campeón, de ser bicampeón, y si de repente dice, y vamos a tratar de, sin dejar de priorizar el torneo, vamos a tratar de ver si nos jugamos unas fichas más a la Champions.
Lo que pasa es que el City siempre ha sido superior en la Champions. Y después ha pasado algo. Entonces, no es que no ha ganado la Champions porque no la ha priorizado. No, yo creo que la ha priorizado. Siempre la priorizó. Y como decía Messi cuando se retiró de la selección, decía, es increíble, no se me da. Y es que es increíble que siempre le pase algo, pues siempre le pasa algo. Y donde tiene mucho de mérito, sobre todo la del año pasado. Yo creo que la del año pasado Guardiola es en la que Guardiola es menos responsable y en la que es más responsable los 11 que estaban adentro. Sí. Y factores, por ejemplo, la salida de Walker, etcétera. Pero bueno, entonces ahí están más o menos los temas que la Premier plantea. Y hay otros temas para la semana que viene. El Napoli aguantará ahí arriba. Eh, el tema del Barça. Yo creo que este corte de temporada hace que Sí. se nos genere, sin ponernos a pensar la semana que viene en todo esto, porque el Mundial es el Mundial, la ilusión de saber que cuando el Mundial pase, nos va a agarrar una temporada ya en proceso que va a marcar cosas Sí. muy importantes, como por ejemplo un posible regreso al título del Arsenal, un posible campeonato del Napoli, y quizá un posible regreso al título del Fútbol Club Barcelona, Jaime. Entonces, ya esas tres cosas, porque el París va a ganar, el Bayern va a ganar, no creo que veamos nada diferente. A ver, Inglaterra se detiene por el Mundial en la fecha 16, Que será la pero, 15. pero nadie Y habrá para jugado algunos más será de la 15. 13. La Pero 14, perdón. es la 14, exacto. Inglaterra se detiene en la jornada 16, pero nadie habrá jugado más de 15. Anoten esto porque es importante. Se detiene en la 15 España, se detiene en la 14 Italia, se detiene en la 15 Alemania. 15 de 34. Exacto. Y se detiene en la... 16 la Ligan. no, la Liga se detiene también en la 15 porque ellos van a jugar. Perdón, se detiene en la 16, la Liga, porque ellos van a jugar el 31, la 17. O sea que están todos ahí, porque la Premier, que era la que había arrancado antes, con la postergación por el fallecimiento de la reina, al final tendrá el mismo número de partidos que las otras ligas en esa paridad. Un dato curioso para los hinchas del Arsenal, si quieren aferrarse a eso. Cuando falleció el Sí, rey, en la temporada en la que falleció el rey, el Arsenal fue campeón. el Arsenal fue campeón. Que fue la temporada del 50 y... 4. Los 53. No, 53. Porque la primera temporada de reinado de Isabel II, el campeón es el Wolverhampton. Okay. Que me parece que es 54. 53, la temporada anterior en la que fallece el rey, el Arsenal es campeón. Así que... Por ahí las se dudas, echan... para los que busquen esas casualidades, todavía no se jugaba la Copa de Europa, así que ahí no hay carambola histórica posible. ¿Y quién estaba con esa carambola? ¿Los hinchas de quién? No, porque enseguida la gente empieza. ¿Y en Europa qué pasó? ¿Y allá qué pasó? ¿Y en la Copa Libertadores qué pasó? No, acá no había ni Copa No había Libertadores nada, ni no Copa había de nada. Europa, nada. No Había no ligas, había nada, nada no más. había nada. Exacto. Sí, los ángulos más interesantes en lo que viene Vizca, porque, por ejemplo, había tres ligas que a principio de temporada decíamos, si Real Madrid, Bayern y PSG no son campeones o no se van al Mundial líderes, será sorpresa. Bueno, el Bayern ya es líder porque ganó y perdió el Unión Berlín, el PSG camina y el Madrid a esta hora no es líder porque estamos grabando domingo y juega el lunes, pero creo que la gran sorpresa es lo cerca que le sigue los pasos el Barcelona. Correcto. Esa es la gran sorpresa, porque el Madrid ha hecho los puntos que debería hacer. El Madrid está haciendo los puntos no de un líder, sino de un super líder. La Sí, sorpresa sí. es que el Barça le siga de cerca los pasos.
Y la sorpresa también es esta caída violenta de forma por parte del Atlético de Madrid que lo deja muy preocupado, muy tocado. Cuando Simeone, cualquier entrenador tiene que ser ratificado, Jaime, es porque el ruido es mucho. El Atlético ya lo tocamos en el episodio anterior cuando hablábamos de la Champions, de sus falencias, de sus demonios. El Atlético tiene que salir a decir Simeone es el entrenador de este proyecto y demás. Pero bueno, yo creo que Sí. otra ratificación más, un empate contra el Español, que sabe a poco, con la vuelta al gol de Joao Félix, pero yo creo que continúan profundizándose los problemas del Atlético de Madrid. Deja ir al profe Ortega, no sé si porque ya es también como diciendo, está bien que se vaya, no pasa nada. No sé si es una buena o una mala señal. La pregunta, y para mí la pregunta más importante en España, es quién es el que va a pescar a río revuelto. Porque creo que cuando hablamos de la Premier decíamos, ok, está el Newcastle, que no está pescando a río revuelto, sino que está aquí con méritos. El Liverpool es esto, el United no sabemos si le va a alcanzar o no, y todo lo que hemos hablado durante este camino hasta este punto, ¿no? Pero en España la gran pregunta es quién es el que va a pescar a río revuelto, porque cuando uno ve, y si alguien no ve la tabla y solamente nos escucha a nosotros hablar del Atlético de Madrid, y el Atlético está en zona Champions, a pesar de todo. Correcto, pese a todo. ¿Y quién es el mejorcito de los que podría pescar a río revuelto? Creo yo que es Osasuna, porque no estoy contando al Betis como alguien que puede pescar a río revuelto, porque el Betis viene ahí coqueteando con el cuarto, quinto, 3 años. Sí, yo diría que sí, que el Betis que hasta ahora, con expulsados, le está ganando al Sevilla, un expulsado por bando. Eh, el Betis, si gana, superará al Atlético de Madrid. Y a ver, Real Sociedad ganó el grupo de Europa League. Es otro punto a considerar, pese a que perdió a su delantero más importante. Athletic Club lo veo, no lo veo. Villarreal no lo veo después del cambio de entrenador. Y por ahí es la hora de Osasuna. Pero ¿qué significaría esto para la liga? Y no estamos hablando del Osasuna aquel de Javier Aguirre, estamos hablando de otro Osasuna, bastante parecido a aquel Osasuna del Vasco Aguirre, pero que te recuerdo, fue cuarto aquel Osasuna del Vasco Aguirre. Sí. No, y sabes que, por ejemplo, hablabas del Arsenal, la identidad del Arsenal y cómo esta identidad se parece mucho a lo de Wenger. Y algo que ha hecho Yago Barrasate, que después de Simeone es el entrenador que más tiempo tiene al mando en la liga, es, ¿te acuerdas que ese equipo del Vasco iba y fichaba de los descendidos? Sí. Bueno, este equipo está haciendo lo mismo, porque todos los que tú ves ahí era el mejor jugador o el destacado del descendido. Quique García, Budimir y toda esa gente. Y es como que Osasuna se ha reencontrado un poco con su ADN en ese sentido, pero me parecería que no hablaría bien, porque el Newcastle ya el año pasado había hecho una cantidad de puntos impresionante, es un equipo que le ha metido mucha plata, y que uno dice, este es el que no estaba en la fiesta, pero los motivos son este aquí. O sea, está por mérito propio. Ahora, si Osasuna se mete, que me encantaría que se meta a esa zona Champions, tendrá que ver mucho con el demérito de Atlético Sevilla, por ejemplo, Atlético de Bilbao, Villarreal, los habituales de esa zona que coqueteaba con Champions, que están desplomados. Sí, sí, español y demás. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, ese es un poco el panorama del fútbol europeo que todavía tendrá, me parece, matices. Sí, por eso yo creo que lo vamos a ir dejando aquí porque este lunes hay sorteo de octavos de final de todas las competencias europeas y le daremos una vueltita de opinión a lo que nos van a dejar en realidad no es previa es previa de 16avos porque no juegan los equipos, hay equipos que ya están clasificados a octavos, es una ronda así que sería de 16, la juegan 32 equipos, pero bueno, es complejo, Sí. lo inventó la UEFA. Tiene sentido, a mí me parece Uh-huh. coherente porque prioriza ser primero del grupo y Uh-huh. también le da una opción al que viene de la competencia de arriba, pero lo hace trabajar para poder llegar a octavos. Sí, entonces Fenerbahce
Arsenal, Fenerbahce, Betis, San Galois, Real Sociedad, Feyenoord, Ferencváros, y no entiendo la letra del otro que escribí. Ajá, ahora le digo. Que es el Friburgo. El Friburgo. No sé por qué aquí dice no sé cómo escribir Friburgo con T, pero bueno. Ellos no conocerán a su rival mañana, sino conocerán a sus dos posibles rivales. Claro, el rival saldrá de este enfrentamiento. Exactamente. Ellos no conocerán a su rival, pero sí conocerán a sus dos posibles rivales. O sea, Y ahí es primero se van a definir ese enfrentamiento y el ganador de ese enfrentamiento a quién se enfrentará luego en la ronda de octavos de final. Y se van a definir también los octavos de final de la Champions y bajo el mismo procedimiento la ronda esta intermedia en Conference League y luego el emparejamiento del ganador de esa ronda intermedia con los equipos ganadores de grupos para los octavos de final de la Conference League. en donde hay 8 equipos que han jugado una final de Champions. Es tremendo, porque está PSV, Ajax, Leverkusen, Roma, Barcelona, Manchester United, Mónaco y Juventus. Muy bien, entonces regresaremos el lunes con el análisis de los sorteos y lo más importante que quede para ir entrando en materia, ser una cosa muy atípica como todo lo que iremos con esta, que ya hemos empezado a vivir en septiembre, con esta Champions Express, con este Mundial noviembre-diciembre y con esta pausa casi tan larga como la pausa entre temporadas que hay en el verano europeo cuando termina una Champions y empieza otra. Cuando vuelvan nos va a dar la sensación de que es un nuevo torneo, pero no, va a ser este y más que nunca esas proyecciones, Jaime, por eso va a ser un pantallazo, porque no podemos pensar o pronosticar qué es lo que va a suceder dentro de 3 meses. Ni cómo van a volver del Mundial, pero bueno, vamos a estar ahí, Vizca. Como les decíamos, a partir del miércoles vamos a estar con Luis Fernando Suárez. Vizca tiene una gran amistad con el profe Suárez. El profe Suárez nos abre las puertas de su sabiduría y le habíamos pedido 15 minutos y terminamos hablando casi una hora sobre el Mundial, así que esa entrevista no se la pierdan. Y después el análisis con especialistas de cada una de las confederaciones, a los cuales le agradecemos. También le agradecemos al profesor. No se pierdan ese contenido porque realmente todos han hecho un esfuerzo por darnos un espacio, porque cuando se conoció que el Mundial era en esta fecha, todos pensamos que era típico, que iba a mover calendario, pero creo que ninguno de nosotros pensó la cantidad de trabajo que íbamos a tener durante el mes de octubre. Entre los mundiales, los trabajos de cada uno de nosotros. Vizca hizo el Mundial Sub-17, sigue con la Premier, se nos ha juntado con la Champions, se ha juntado con todo. Y hay mucha gente que realmente sabemos que nos hizo un hueco para atendernos, que nos dijo, puedo a la medianoche, ustedes pueden, y por supuesto que podíamos, pero que casi que con cronómetro en mano armamos esos especiales para ustedes. Correcto. Bueno, así que ya casi estamos en modo mundial, todavía nos quedan un par de estaciones para poder llegar a ello y bueno, agradecerle a la gente, agradecerle a Betcris también el apoyo que nos da Jaime y nada, estamos cada vez más cerca de Qatar. Estamos... Ha revivido, te digo, ha revivido del jet lag del vuelo de la noche, del vuelo de la medianoche. Es que fíjate que encima cambió el horario. Entonces no sé si me robaron una hora o me regalaron una hora más, pero me agarró el cambio de hora en medio vuelo. Muy bien. Don Eduardo, como siempre, ha sido un gusto. Igualmente. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.